Desde Podemos llevan tiempo en campaña a pesar de que las elecciones europeas tendrán lugar el día 9 de junio de este mismo año. Y es que Yone Belarra propuso a Irene Montero como candidata de Podemos a las europeas después de que se notificase, sin consultar a la militancia y desde Canal Red, que Podemos se iba al grupo mixto. Quiero pedirle a Irene Montero, una militante extraordinaria, que se presente a las primarias de Podemos, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. El día de hoy, Irene Montero ha notificado a través de su cuenta de X, antiguamente Twitter, a la militancia, que será ella quien concurrirá, lo cual obviamente no era ningún secreto, pidiendo de esta forma el aval. Todo ello en un proceso de primarias, cosa que no ha habido en Sumar, pero proceso de primarias en el que el único nombre conocido es el suyo. Todo esto ha obligado a Sumar, los de Yolanda Díaz, a buscar un candidato o candidata, luego hablaremos de las quinielas, que sea capaz de marcar a Irene Montero. Y hace falta que sea una cara conocida. Veremos también cómo Irene Montero ha aumentado su patrimonio, cómo se lo han tomado los podemitas y por supuesto cómo se lo han tomado el resto de la sociedad española. Porque si algo hay que sea transversal a izquierdas y derechas es que no aguantamos a Irene Montero. Se ha empeñado a fondo escarcelando agresores sexuales, atacando a miembros de la sociedad civil, como jueces o Rafael Marcos, y sobre todo con el casoplón de Galapagar. Y sobre el marcaje a Irene Montero recurriremos a un artículo del diario.es, el panfleto de Nacho Escolar, ya que ha sido utilizado en numerosas ocasiones por Sumar para filtrar información generalmente contra Podemos a la población. Y sin lugar a dudas buscan tantear sobre qué candidato puede ser más eficiente para marcar a Irene. Dentro de poco son las gallegas donde no se espera un buen resultado de Sumar, pero no solo eso. Hasta la fecha, Yolanda Díaz ha ganado todas las contiendas contra Pablo Iglesias, pero que Podemos obtenga un mejor resultado que Sumar en las elecciones europeas no hablaría muy bien de los de Yolanda Díaz. Tengamos en cuenta que esto es una medición de fuerzas en toda regla, y un buen resultado de los morados sería esgrimido desde Canal Red para mover el voto de las formaciones de extrema izquierda de Sumar a Podemos. Pero aquí Pablo Iglesias ha ido all-in. En caso de que Irene Montero saque un peor resultado que el candidato o probable candidata de Sumar, habrá perdido su mejor baza. Y ahí sí que sí podríamos dar al ex vicepresidente como muerto. Irene Montero, 2 puntos. Hola a todas, todos y todes. Importante el todes. Os pido vuestro aval para ser la candidata de Podemos a las elecciones europeas. Puedes dar tu aval en Procesos 2024 hasta el 11 de enero. Juntas lo haremos posible. Y desde ahí nos remitirían a la página de Podemos, pero aquí dicen bienvenida y bienvenido. Irene, ¿y el bienvenide? Obviamente el desastre causado en España no ha sido suficiente y ahora quiere hacer lo propio en Europa. Y es que el chaletón no se paga solo. La ministra Irene Montero multiplica por 100 su patrimonio, de 6.823 euros a 629.969 en 5 años. Diputados piden al gobierno investigar cómo la ministra de Igualdad ha multiplicado por 100 su patrimonio, el milagro de los panes y los peces. Al ser preguntada en Valencia por una ciudadana, Irene les petó que fue gracias a la herencia de su padre. ¿Sabe por qué, señora? ¿Sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Mira, por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi dinero la casa. Pero oye, déjame que hable. ¡Déjame que hable! Y a esto se han sumado numerosos miembros de lo que queda de Podemos, como por ejemplo Conchi Avellán, secretaria de Políticas Municipales de Podemos. ¡Qué orgullo tener a Irene Montero encabezando la lista para las primarias europeas de Podemos! Nosotras hacemos primarias. Hacéis primarias cuando lo tenéis todo ganado. No hicisteis primarias para iros al grupo mixto. Luego veremos la lista porque es que no hay ningún nombre conocido aparte del de Irene. Dicho lo cual, muy mal por parte de Sumar, que es una especie de Frankenstein en el cual no ha habido ningún proceso democrático. Yo con Irene siempre, por su capacidad de trabajo, por su valentía, por estar siempre en el lado correcto. El lado correcto es escarcelar a violadores. O decir que un pobre hombre al que le han secuestrado al hijo es un maltratador. Yone Belarra, la secretaria general títere, también se suma a pedir el voto para Irene Montero. Hay que darle un barniz de credibilidad a unas primarias en las que solo hay una cara conocida. Yone Belarra, 2 puntos. Yo ya he avalado a Irene Montero para que sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. Hazlo tú también. Ahí, en imperativo. Isa Serra también se suma a compartir la presentación de Irene Montero y hace bien, ya que después de ser inhabilitada, fue colocada por Irene Montero para que pueda seguir chupando del bote. Y los favores se pagan.
Y aquí tenemos a los candidatos para presentarse a las europeas. Gabriel Noguera, conocido en su casa a la hora de comer, Irene Montero, no se podía saber, Julio Martín, Sergio David, José Manuel, Emilio García... Aunque claro, tiene sentido después de las purgas podemitas. Todos los fundadores están fuera, solo queda Juan Carlos Monedero y veremos por cuánto tiempo, ya hizo un vídeo comentándolo, o han fichado por Yolanda Díaz o se han ido tras ser condenados al ostracismo como Carolina Alonso, Roberto Sotomayor o Alejandra Jacinto. Y ahora vámonos al panfleto de Nacho Escolar. Sumar busca candidato para las elecciones europeas. La plataforma de Yolanda Díaz aborda con calma el proceso, pero ya ha comenzado a sondear posibles nombres para enfrentarse a Irene Montero. Y luego os diré quién suena en las quinielas. Pero es una cara más que conocida. Quedan todavía meses, pero el movimiento de Podemos para que Irene Montero sea su candidata en las europeas ha removido a la izquierda y en concreto a Sumar. El proyecto que lidera Yolanda Díaz, hoy solo una coalición en el Congreso, aspira a convertirse en una plataforma más amplia. Las elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, suelen ser unas elecciones de poca participación, pero las de junio tendrán una importancia especial por la competición que se dará en el espacio de la izquierda del PSOE, es decir, la extrema izquierda, que es lo que queda al lado de la ultraizquierda. Después de distanciarse de Sumar una vez firmado el acuerdo de coalición y tras la ruptura definitiva, consumada en diciembre con la salida al grupo mixto en el Congreso, Podemos ha comenzado una larga precampaña con la candidatura de Irene Montero. Que por cierto, también con esta jugada se garantizan que Irene Montero tenga presencia en los medios de comunicación. Sumar acogió la noticia con cierta indiferencia, en público, pero en privado las opiniones entre los dirigentes y personas que forman parte del núcleo de decisiones de Sumar divergen. Una de ellas, consultada por el diario.es, expresaba dudas acerca de la capacidad que pueda tener Podemos para reunir 500.000 de votos. Y no creo que haya sido una consulta del diario. Más bien, y como en otras ocasiones, habrá sido un chivatazo de los de Sumar, que es a lo que nos tienen acostumbrados, cosa que por cierto el PSOE también hace y bastante a menudo, empleando para ello generalmente a Ferreras. Después de la confección de las listas electorales y el reparto de ministerios, las principales caras de la izquierda tienen ya un destino. Dentro del cartel de diputados, Íñigo Errejón cuenta ahora mismo con el suficiente conocimiento dentro del electorado como para sonar como opción en esa carrera. También cuentan con María Eugenia Rodríguez Palop, que ya fue cabeza de lista de Unidas Podemos en las pasadas europeas y forma parte del ejecutivo de Sumar. Íñigo Errejón ya se las vio con Irene Montero cuando Irene Montero le arrebató, después de convertirse en la pareja del amado líder sustituyendo a Tania Sánchez, a ser portavoz del grupo parlamentario Podemos en el Congreso, colocando a su mejor amiga Ione Belarra como portavoz adjunta. Pero lo que los votantes de Podemos están comentando en redes, y es algo que tendría bastante sentido, es que la candidata de Sumar a las elecciones europeas sería Ada Colau. Recordad que ha quedado fuera de la alcaldía de Barcelona y necesita un puesto de salida. Ya sonaba como ministra, pero finalmente rehusó. Además, por razones que yo no termino de entender, Ada Colau goza de la aceptación de parte del electorado de izquierdas. A pesar de su pésima gestión de la alcaldía de Barcelona, basta con ver los índices de criminalidad o la ocupación, y es mujer. Y si bien en la derecha los caracteres identitarios no son algo importante, sí que parece ser que para la izquierda posmoderna es algo que se tiene en cuenta. Recordemos que Ada Colau ha impulsado numerosos proyectos feministas dentro de Barcelona, pero no cuenta con escándalos en sus espaldas como haber escarcelado a agresores sexuales o una ley trans que banalice con la disforia de género y borre a las mujeres. De tal manera que sí que podría arrastrar bastantes votos que de otra forma irían a parar a Irene Montero. Y de hecho desde el panfleto de Nacho Escolar van en esa dirección. La influencia de los alemanes en el grupo ecologista lo ha empujado hacia posiciones menos de izquierdas. Ese será, junto al feminismo, uno de los principales terrenos de disputa a los que previsiblemente se llevará Podemos el debate político en los próximos meses. Irene Montero tratará de marcar distancias de su pelea por el Ministerio de Igualdad, que quedó en manos del PSOE en esta nueva legislatura. Recordemos que en esto los morados se lo juegan a todo o nada. Un fracaso en la candidatura de Irene Montero supondría el último clavo en el ataúd de Podemos. Pero el proyecto de Yolanda Díaz recién empieza a andar y un tropezón podría ser algo de lo que no se podrían levantar. Ni siquiera con todo el apoyo de la prensa del Partido Socialista. Que por cierto, hablando del PSOE, este partido es el que menos desgaste está sufriendo, cuando es el que más culpa tiene de todo lo que estamos viviendo. Lo que queda claro es que todo esto sí que iba de cargos, que tanto Podemos como Sumar tienen un problema con la disidencia, y sobre todo que no hay pan para tanto chorizo. Lince TV, Política y Noticias.